Empiezo a explicar. Bueno, nosotros sabemos que durante la Edad Media, ¿no es cierto?, imperó un sistema económico, político y social llamado feudalismo, pero que en el siglo XIV, a partir de una crisis muy grande, ese sistema decayó durante todo el siglo XIV, ¿no es cierto? O sea, podríamos hablar de una crisis bastante importante y larga que duró justamente todo ese siglo. Sin embargo, a partir del siglo XV, Europa se empieza a recuperar, ¿no es cierto?, de esta crisis. Entonces vamos a ver en qué situación se encuentra Europa entre los siglos XV y XVI, porque en función de esta recuperación hubieron bastantes cambios, ¿sí? Nosotros vemos acá, espero que se esté viendo lo que estoy compartiendo, la pirámide feudal, ¿no es cierto? Durante el feudalismo, así se dividía la sociedad, ¿no es cierto? Las clases sociales, los estamentos sociales. Tenemos el rey a la cabeza, ¿sí? Aguárdenme un segundito que me están golpeando la puerta, por favor. Ahí estoy, discúlpenme. Me había, a ver, espérenme que me pareció que había alguien en la sala de espera. A ver si la puedo admitir. Pau, ¿vos ves si hay alguien en la sala de espera? A ver qué pasa si dejo de compartir pantalla. Mejor. Ahí va. Participantes. Yo ya No, no le porque no tengo fino, nena. no. Me había aparecido un cartelito, pero no, se ve que no. Discúlpenme, me estaban golpeando la puerta. Bueno, vuelvo. Entonces, decíamos que en la pirámide feudal, ahí está, se ve, ¿no es cierto, la pantalla? Sí, Háganme profe. así, sí, se ve, bien. Bueno, en la pirámide feudal el rey está a la cabeza, ¿no es cierto? Sin embargo, en este sistema social, por más que el rey esté a la cabeza, tenía como un poder, podríamos decir, ficticio, ¿no es cierto? El verdadero poder lo tenía la nobleza, ya sea alta o baja, grande o pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la nobleza tenía justamente el control de las tierras y el control de sus propios ejércitos, ¿no es cierto? Tenían con el rey un lazo que se llama vasallaje y en función de ese lazo, la nobleza le prestaba, ¿no es cierto?, el ejército al rey. O sea que el rey estaba a la cabeza, pero era un poder más bien nominal, no era tan real el poder. Entonces podríamos decir que durante el feudalismo el poder estaba disgregado, ¿no es cierto?, o dividido justamente entre todos estos señores feudales que componían la nobleza. A partir del siglo XV y en función de cómo se va recuperando Europa, en el aspecto político se va a empezar a centralizar el poder. ¿Qué quiere decir? Que ese rey que antes tenía un poder nominal, ahora va a tener el poder real, ¿sí? Realmente va a ser la cabeza de los nuevos estados modernos que se van a formar en Europa a partir del siglo XV. Y yo acá les puse esta palabrita que la dejo ahí colgada, porque más adelante vamos a ver de qué se trata este concepto, pero les puse esta palabrita que es absolutismo. ¿Por qué? Bueno, porque el rey va a tener el poder absoluto. ¿Qué quiere decir? Que no lo va a compartir con nadie, que va a decidir y va a tener todos los poderes legislativo, judicial, ejecutivo. ¿Sí? Seguimos. Entonces, en lo político se va a empezar a concentrar el poder en la palabra del rey, en la cabeza del rey. ¿Sí? Un poco a partir de la crisis del feudalismo, estos reyes europeos fueron tomando el control gracias a esta nueva clase o estamento social que se llama burguesía. No es nueva la burguesía, ojo. La burguesía en la Edad Media o en el feudalismo se dedicaba al comercio, ¿sí? No es nueva la clase. Pero a partir de que los señores feudales empiecen a perder el poder, la burguesía lo va a empezar a ganar. ¿Cómo lo va a ganar? Bueno, apoyando económicamente a estos reyes para que puedan acceder al poder y lo puedan concentrar, ¿sí?
Esta espada con sangre, ¿qué quiere decir? Que es que estos reyes justamente van a lograr obtener el poder que tenían estos señores, en muchos casos negociando, ¿no es cierto?, cargos, por ejemplo, cargos políticos o privilegios, y en otros a través de la guerra, ¿sí? Yo te ofrezco esto, si no querés, bueno, vamos a la guerra y lo solucionamos así. Y así es como la monarquía va a concentrar justamente el poder. En el campo de la filosofía y las ciencias, nosotros tenemos que en 1453 cae Constantinopla, ¿sí? Esta parte de Europa, ¿la ven? Esta parte era el último resabio que quedaba del Imperio Romano, era el Imperio Romano de Oriente. Cuando cae esta ciudad en manos turcas, Europa recibe a todas las personas que se exilian, ¿sí? De estar en manos turcas. Por ejemplo, estos pensadores clásicos. Los herederos de estos pensadores se van a empezar a exiliar en Europa. ¿Y qué pasa entonces en Europa a partir de que vienen los herederos de todos estos pensadores? Bueno, lo clásico, ¿no es cierto? La filosofía clásica más primitiva empieza a tener nuevamente relevancia. Entonces empieza a pensar todo desde otro lugar, ¿sí? Y empiezan a surgir dos corrientes muy importantes que son el humanismo y el renacimiento. Si bien son dos corrientes, ambas van de la mano. ¿Por qué? Porque tienen que ver justamente con poner al humano en primer lugar. En la Edad Media todo pasaba por la iglesia, hasta las pinturas, ¿no es cierto? A partir del siglo XV, el humano va a ser el centro del mundo. Por eso ven que acá aparece esta palabrita que se llama antropocentrismo, ¿sí? Y que tiene que ver justamente con que la humanidad va a estar en primer lugar, ¿sí? O sea, se rompe con esta mentalidad medieval también en el sentido de la vida cotidiana. Es una liberación para la humanidad esto. ¿Por qué? Porque durante el feudalismo, durante la Edad Media, se vivía sufriendo, podríamos decir, en el día a día, en la cotidianidad, para llegar a la vida eterna, ¿no es cierto? En el cielo, el día de mañana, en el más allá, ¿no es cierto? Bueno, todo esto va a empezar a cambiar porque el humanismo lo que va a plantear es que se tiene que empezar a vivir el día a día, ¿no es cierto? Desde otro lugar. Y también se empieza a tener un gusto por la belleza del cuerpo humano, ¿no es cierto? Se empieza a mirar ese cuerpo humano. Y yo antes decía que el Renacimiento también está, digamos, ligado a este humanismo. ¿En qué sentido? Bueno, el Renacimiento es total, ¿no es cierto? No es solo en el arte, pero en el arte justamente lo que va a pasar es que, ¿ven? Se empiezan a pintar seres humanos, cuando antes que se pintaba. Bueno, obras religiosas solamente, ¿no es cierto? Se pintaba a Dios, se pintaba a la Virgen, se pintaban ángeles. Bueno, ahora la pintura y la escultura también se va a centrar, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano. En función de la ciencia, bueno, la imprenta va a tener, se inventa la imprenta, la inventó este señor que se llamaba Gutenberg y que va a ser una gran herramienta para poder difundir el conocimiento. Pero también se empiezan a sentar las bases de lo que se llama ciencia moderna, ¿sí? Acá está la manzana, esta manzana representa la idea de Newton, que después pudo gestionar su ley de gravedad, que todavía hoy es válida. Bueno, hubo avances en química, hubo avances en anatomía, y fíjense, los avances en anatomía también tienen que ver con este interés nuevo que hay justamente sobre conocer el cuerpo humano. Y todos estos cambios y estos avances sientan las bases de lo que se llama hoy ciencia moderna. Además, nuestro amigo Galileo Galilei, que es obviamente el precursor y después otros lo siguieron, elaboraron la teoría heliocéntrica, se llama, que quiere decir que el Sol es el centro del mundo, ¿no es cierto? Del universo, no del mundo. Es el centro del universo. Hasta ese momento se creía, fíjense, los humanos, qué egocéntricos, ¿no? Que éramos, creíamos que la Tierra era el centro del sistema,
¿no es cierto?, de todo el mundo. Pero no, resulta que esta gente, hoy esto nos parece común, ¿no es cierto?, pero en esa época fue súper revolucionario plantear que el Sol era el centro del universo y obviamente cuestionaba, yo por eso les taché acá la Biblia, cuestionaba todos los preceptos que la Santa Biblia divulgaba, ¿no es cierto? Entonces, en función de estos cuestionamientos, imagínense lo mal que lo pasó Galileo y todos sus seguidores en su época. Y como dije antes, bueno, el Renacimiento es un movimiento total, ¿no es cierto? No podemos hablar solamente del arte. Yo acá les puse una foto de Florencia, que es una de las primeras ciudades donde se da el Renacimiento, y este movimiento tiene que ver justamente con los cambios en el pensamiento, pero también con toda la recuperación económica, social que va a tener Europa a partir del siglo XV, ¿no es cierto? La arquitectura, el arte. Y acá les puse una foto de dos burgueses contando monedas, porque el comercio también va a tener un papel muy importante y va a empezar a resurgir. El comercio, chicos, existe desde la antigüedad, ¿sí? Existe desde los fenicios, los griegos que se cruzaban los mares para comerciar entre sí y que así conocían territorio y así elaboraban mapas y así surgió también la geografía y la cartografía, ¿no es cierto? Siempre existió el comercio. Pero durante el siglo XIV, con tremenda crisis que sufre, ¿no es cierto?, Europa, el comercio se paralizó. Bueno, a partir del siglo XV, este comercio va a empezar a fluir y no es casual que justamente sea de la mano de la burguesía, que va a ser la clase o el estamento que va a tener acceso, ¿no es cierto?, a las monedas y que va a ayudar justamente a los reyes, ¿no es cierto?, para que puedan los reyes entonces concentrar el poder. Y decía que el renacimiento es total porque si resurge el comercio, resurge también las ciudades, ¿sí? Esta ciudad, fíjense, estos edificios, lo que son, también vemos el renacimiento en cuanto a la arquitectura, bueno, a la pintura. Yo acá no les puse ninguna escultura, pero en la escultura también, ¿sí? Y como broche de oro, y esto solamente lo menciono porque lo vamos a ver más adelante, comienzan además en este momento, en el siglo XV, de hecho sabemos, bueno, si no lo saben, ya lo van a saber, que Colón llega a América en 1492, ¿no es cierto?, finalizando el siglo XV. Bueno, los viajes de exploración también van a ser fundamentales para esta época y tiene que ver justamente con todo este crecimiento y esta expansión que Europa está viviendo, ¿no? Los viajes de exploración van a ser como el broche de oro, podríamos decir, para cerrar justamente todo este proceso de cambios que el continente europeo va a sufrir y va a vivir, ¿sí? Como dije, lo vamos a ver más adelante porque pronto vamos a empezar a ver justamente qué pueblos habitaban esta zona de América para que después, cuando veamos los viajes de exploración, entendamos qué fue lo que pasó una vez que Colón llegó. ¿Sí? No solo Colón, todos los conquistadores, en nuestro caso españoles, los portugueses no los vamos a ver porque nos vamos a concentrar, ¿sí?, en función de España y qué pasaba en España para que lleguen y, bueno, pase todo lo que pasó. Hasta acá, ¿se entiende? Sí.